Ucrania ha sacudido a Rusia con ataques a las bases aéreas de Olenia, en Murmansk, una ciudad en la península de Kola, cercana a Finlandia, y Belaya, la base de Belaya, que está en una ciudad llamada Irkutsk, en Siberia. Y estas bases son pilares de la triada nuclear rusa. Y el ataque se ha producido con drones FPV. Y también ha habido esta semana sabotajes en Briansk y Kursk, destruyendo puentes y matando a... No se sabe la cifra cierta, pero se habla de 104 víctimas de momento entre muertos y heridos, ¿no? Y estos ataques, estos sabotajes en los puentes de Briansk y Kursk han afectado a la logística rusa, a la logística del ejército, de la retaguardia, de la línea del frente que se encuentra en estas provincias rusas. Ucrania notificó a Donald Trump que se iban a producir estos ataques que se están produciendo, que se han producido justo hoy comenzaban las negociaciones de paz en Estambul. Esto lo confirma Axios. La operación que los ucranianos denominan WED es del SBU. El SBU son los servicios de inteligencia civiles ucranianos. Expuso vulnerabilidades rusas, mientras el silencio de Kremlin ha desatado una crisis de confianza que imágenes satelitales han confirmado como 13 aviones estratégicos rusos han sido destruidos en Olenia. Hoy vamos a desglosar las tácticas ucranianas, los fallos rusos, el impacto de los sabotajes y las repercusiones globales que estos atentados y sabotajes han producido. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Empezamos. Ayer Ucrania lanzó un ataque quirúrgico contra las bases aéreas de Olenia y Belaya, hogar de bombarderos estratégicos, los Tupolev, los Tu-95MS y los Tu-160, que son esenciales para la triada nuclear rusa. Un Tupolev 95MS está valorado en $40 millones y puede transportar 16 misiles de crucero Kh-55 con un alcance de 2.500 kilómetros. El Tupolev 160 está valorado en 70 millones e incorpora misiles hipersónicos Kh-101 que son diseñados para evadir defensas avanzadas. Estas aeronaves son la columna vertebral de la proyección de poder global de Rusia y son capaces de operar en conflictos de alta intensidad desde el Ártico hasta el Pacífico, y por supuesto están actuando en la guerra de Ucrania, en el territorio ucraniano. Estas son las bases donde se han atacado, que de ahí parten estos aviones y lanzan los misiles a objetivos estratégicos en Ucrania. Esta operación web es, como he dicho antes, está liderada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, bajo el mando de Vasily Valio, que por cierto se ve, hay imágenes donde se le aprecia a este buen hombre observando fotografías y planos satelitales de esta operación. Realmente ha sido un alarde de planificación estratégica. La operación ha consistido en transportar drones y camiones civiles modificados con techos retráctiles, ya ha recorrido cientos de kilómetros, infiltrando drones FPV que se han liberado a 5 o 10 kilómetros de los objetivos a corta distancia. Cada dron, con un costo de $500.000, lleva 1 o 2 kilos de explosivos,
que son suficientes para dañar sistemas electrónicos, depósitos de combustible y estructuras de aeronaves. La inteligencia de la OTAN, proporcionando imágenes satelitales y datos de reconocimiento, permitió identificar ventanas operativas críticas, como los momentos de mantenimiento de los aviones, que es cuando menos resguardados están y menos protegidos, según la CNN. El 31 de mayo, ha habido unos sabotajes con antelación a estos ataques a los aviones estratégicos. Ha habido unos sabotajes coordinados en Briansk y Kursk que precedieron, como digo, a estos ataques a los aviones estratégicos rusos, que han amplificado todavía más este impacto, ¿no? En Briansk, un puente vial colapsó sobre un tren de pasajeros, dejando provisionalmente 104 víctimas entre muertos y heridos. En Kursk, un explosivo derribó un puente ferroviario, descarrilando un tren de carga con combustible y equipo militar, hiriendo al maquinista y 2 trabajadores. Rusia acusó a Ucrania de ataques terroristas para desestabilizar su retaguardia, mientras que el SBU insinuó que podrían ser operaciones de falsa bandera para justificar una escalada y sabotear las negociaciones de paz en Estambul. La autoría de los sabotajes sigue sin confirmarse, pero según el Instituto para el Estudio de la Guerra, este CINZAL sugiere que la posible participación de partisanos o grupos pro-ucranianos operando en suelo ruso. Ucrania notificó a Trump con anterioridad la realización de los sabotajes, un gesto calculado para evitar tensiones con Estados Unidos, que media junto a Turquía las negociaciones de Estambul, enfocadas a conseguir un alto el fuego del Donbass. Esto según Axios y Bloomberg. Este ataque se inscribe en una serie de golpes ucranianos que han desafiado a Rusia. El primer gran golpe fue el hundimiento del crucero Moscova, creo recordar al principio de esta guerra en el 2022. Los ataques a radares Boreset, esto creo que se produjo el año pasado, unos radares de alerta temprana, y ahora se ha producido un golpe directo a la triada nuclear. La OTAN expresó preocupación por una posible escalada que desestabilice Europa, ¿no? Cuando, como he dicho antes, ha participado en la inteligencia de esta operación, aunque evitó comunicado oficial, ¿no? China pidió moderación para evitar una crisis global, mientras que India, un aliado clave de Rusia en defensa, advirtió sobre el riesgo para la estabilidad de Eurasia. El impacto psicológico en Rusia ha sido inmenso. Vídeos en la red social X que acumularon 15 millones de visitas en 48 horas muestran explosiones en Olenia, evocando la conmoción del 11 de septiembre para los estadounidenses. La triada nuclear no es solo un arsenal, sino un símbolo de identidad rusa como superpotencia. Este ataque, al exponer su vulnerabilidad, ha generado un debate interno sobre la preparación militar y la estrategia nacional. Rusia destina 84.000 millones de dólares anuales a su presupuesto militar. Estas son cifras oficiales. Ya se habla que supera esta cantidad, el presupuesto militar ruso ya supera los 100.000 millones. Pero no ha podido detener drones FPV de $500. Aquí hay una cierta descompensación, clara, ¿no? Los sistemas antiaéreos, los Pansir, cuestan 15 millones de dólares por unidad y están diseñados para interceptar misiles balísticos, pero son prácticamente ciegos ante drones de 30 a 50 centímetros. Los drones FPV, los drones comerciales, son muy pequeños y vuelan a 150 kilómetros por hora a muy baja altitud, evadiendo los radares, ¿no? Entonces, son muy
son muy difíciles aunque tienen poco valor, son muy difíciles de contrarrestar, ¿no? Las bases de la OTAN, eh, para que no pasen estas cosas, emplean búnkeres de hormigón reforzado y sistemas antidrones avanzados. Sin embargo, las rusas no utilizan ningún tipo de protección. Y como veremos luego, no es la primera vez que esto ocurre, sí con aviones de tanto valor y tanta cantidad, pero luego comentaremos cómo se han ido produciendo todos estos ataques a sistemas estratégicos rusos a lo largo de este conflicto y sobre todo desde el 2004, ¿no? Desde el inicio del conflicto en el 2022, Ucrania ha utilizado drones para atacar refinerías, depósitos de combustible y bases militares, pero Rusia no ha modernizado sus defensas contra estas amenazas asimétricas. Es increíble que después de esta experiencia, cuando esto con drones están habiendo explosiones continuas en refinerías, depósitos de combustible y en las bases militares como en Krasnodar han destruido aviones, cazas rusos, se sigue sin hacer nada. La solución es muy sencilla, dejar los aviones bajo hangares de hormigón. Y bueno, aunque cuesta dinero, jamás se puede acercar a lo que puede valer un caza y mucho menos un avión de las características del Tupolev, ¿no? De hecho, incluso hay soluciones más sencillas, como en Siria, que se han instalado redes antidrones de $10.000 y se ha demostrado su eficacia contra estos drones comerciales. En Murmansk y Irkutsk, estas medidas han brillado por su ausencia. Aquí no hay absolutamente nada. En contraste, en Crimea, 15 millones de dólares se destinaron en 2024 a un museo religioso, mientras que en Kursk, contratistas fueron acusados de desviar 8 millones de dólares destinados a fortificaciones. Aquí hay un debate sobre dos cosas diferentes, ¿no? Una, el desvío de fondos para utilizarlos en gastos que son superfluos al lado de estas necesarias fortificaciones que nos han hecho, y también el desvío de fondos por motivos de fraude y malversaciones, ¿no? Un informe filtrado del Ministerio de Defensa ruso revela que los comandantes subestimaron la capacidad de los drones FPV para alcanzar bases remotas, asumiendo que la distancia geográfica era suficiente protección. Bien, Ucrania, por su parte, ha escalado su producción de drones, fabricando 3.000 drones FPV mensuales en plantas de Lviv que han sido apoyadas con dinero proveniente de la OTAN por valor de 1.200 millones de euros, ¿no? También Israel ofrece un contraste a lo que está ocurriendo en Rusia. El sistema israelí Iron Dome, la cúpula de hierro, intercepta el 90% de los drones de Hamas, combinando radares de alta precisión y contramedidas electrónicas. Rusia, si queremos verlo de esta manera, en realidad como una excusa, pues se enfrenta a sanciones internacionales que han reducido sus exportaciones de gas en un 25% desde 2022, ¿no? ¿Es esto una razón convincente para que no gaste dinero en mantener sus grandes capacidades de aviones a los precios tan astronómicos que tiene? Porque ahora tendrá que renovar lo que se ha construido. Es verdad que la corrupción agrava el problema, y Transparency International
estima que 2.000 millones de dólares en contratos militares están bajo investigación por malversación. El impacto social de estos fallos es significativo, porque todo esto que estamos comentando pues, se ha expuesto en las redes. Y una encuesta en Telegram ha mostrado que el 72% de los rusos cuestionan la preparación de sus fuerzas armadas. Un nivel de escepticismo que no se veía desde la crisis económica de los años 90, donde la población rusa estaba completamente emocionalmente destruida. La diáspora rusa en Berlín ha organizado protestas exigiendo auditorías y destituciones de altos mandos militares. Los sabotajes en Briansk y Kursk paralizaron rutas logísticas claves y han expuesto la fragilidad de la infraestructura rusa, retrasando el suministro de tropas y generando tensiones en comunidades locales que temen nuevos ataques. El desafío para Rusia está claro. Necesita una reforma estructural que priorice defensas contra amenazas asimétricas, combata la corrupción y optimice la asignación de recursos. Sin embargo, la burocracia militar y las presiones económicas complican esta transición. ¿Qué medidas específicas debería implementar Rusia para proteger sus bases estratégicas de futuros ataques que sin duda se van a producir con drones? Comparte tu propuesta en los comentarios y interactuaremos con ellos. Los ataques a Oletia y Belaya, junto con los sabotajes en Briansk y Kursk, han desatado una tormenta social en Rusia. La paciencia de la población rusa está al límite y en las redes sociales muchos usuarios han expresado su furia exigiendo represalias contra Kiev o incluso Londres, evocando el trauma del hundimiento del crucero de Moscova en 2022 y el atentado del Crocus City Hall en 2020. Esto creo que fue en 2023. Sin embargo, el silencio de Kremlin ha transformado esta indignación en una decepción profunda, erosionando la cohesión nacional y la confianza en el liderazgo ruso. Un ataque a Londres, que posee 260 ojivas nucleares, desencadenaría una respuesta devastadora bajo la doctrina de destrucción mutua asegurada de la OTAN. Atentar contra el presidente Zelensky legitimaría represalias contra el Kremlin. Rusia, con 5.000, casi 6.000 ojivas nucleares, mantiene una disuasión formidable, pero ha optado por avances tácticos en la región de Sumy, donde controla 300 kilómetros cuadrados, en lugar de una escalada nuclear. Pero así según opina la población rusa, no es posible que ellos, siendo más fuertes, aquí hemos visto la comparación de ojivas nucleares, 6.000 Rusia con apenas 260 de Londres, que el más débil, el más pequeño, no tema al más grande, ¿no? Y al revés, y como el más pequeño también puede hacer daño, pues los rusos continuamente no reaccionan ante estos ataques del pequeño inglés. Estados Unidos, a través del secretario general del secretario de Estado Blinken, ha estado a la calma, mientras que Francia ha comprometido el envío de 500 drones adicionales a Ucrania, reforzando la capacidad ofensiva, demostrando la mentalidad siempre chusca de Macron. Una encuesta en la red social VK ha revelado que el 68% de los rusos desconfía de las autoridades, un nivel de escepticismo comparable al de la disolución de la URSS en 1991. La diáspora rusa en Londres ha organizado vigilias exigiendo una respuesta militar o al menos una declaración clara del Kremlin. El politólogo Dmitry Trenin ha advertido que esta desconexión entre el Kremlin y la población podría reducir el alistamiento militar en un 15% por la decepción que están teniendo en estos momentos los rusos. Y esto, pues claro, evidentemente es
el hecho de que la población, como hasta ahora, se estaba alistando voluntariamente, esto permitía al ejército ucraniano que sus soldados pudiesen rotar sin estar demasiado tiempo en el frente y poder mantener descansos y tal. Y bueno, pues ahora podemos ver que se puede producir una falta de soldados que permitan estas rotaciones. Los sabotajes en Briansk y Kursk han intensificado la percepción de vulnerabilidad interna. En Briansk, las imágenes de familias evacuadas tras el colapso del puente, transmitidas por medios locales, han generado una mezcla de solidaridad y cuestionamientos sobre la seguridad que ofrece el Kremlin. En Kursk, la interrupción de suministros de combustible y equipo militar ha avivado temores de desabastecimiento en las regiones fronterizas. Y esto también afecta a la moral de la población. Históricamente, Rusia ha respondido a reveses con demostraciones de fuerza, como los bombardeos en Kiev tras la pérdida de Moscova. Y hoy, la cautela del Kremlin refleja el riesgo de un conflicto nuclear, pero también expone una carencia de estrategia comunicativa. En contraste, líderes como George Bush unieron a Estados Unidos tras el 11 de septiembre con discursos que apelaban a la resiliencia nacional. Putin, al evitar dirigirse directamente a la nación, ha dejado un vacío que las redes sociales llenan con rumores, teorías conspirativas y críticas abiertas. Este silencio contrasta con la movilización social en Ucrania, donde Zelensky utiliza mensajes diarios para mantener la unidad, incluso en medio de privaciones. ¿Debería Rusia responder con una escalada militar o mantener la contención para evitar un conflicto mayor? ¿Qué pensáis vosotros? La operación Web fue un despliegue de ingenio táctico y audacia, está claro, estrategia, que combinó tecnología de bajo costo con inteligencia precisa. Drones FPV transportados en camiones civiles con techos retráctiles, se infiltraron en el territorio ruso burlando la vigilancia en regiones militarizadas. La inteligencia de la OTAN, proporcionando imágenes satelitales de alta resolución y datos de reconocimiento en tiempo real, permitió a Ucrania identificar vulnerabilidades específicas en las bases aéreas, como hangares abiertos durante el mantenimiento. Cada dron, equipado con cámaras de alta definición y una precisión de 1 metro, cuesta apenas $500, una fracción de los 40 millones que cuesta un Tupolev 95MS. Ucrania notificó al equipo de Trump antes de los ataques y aquí se ve un movimiento calculado para evitar fricciones con Estados Unidos. El hecho de que le notificase que junto a Turquía media en las negociaciones de paz en Estambul, enfocadas en conseguir un alto fuego en el Donbass y la desmilitarización de zonas fronterizas. Vídeos filtrados en X que acumularon 15 millones de visitas en 48 horas mostraron explosiones en Orletia, maximizando el impacto propagandístico y proyectando una imagen de vulnerabilidad ucraniana. La pregunta es si el equipo de Trump comunicó a el ataque que se iba a producir, porque si Trump está informado y permitió el ataque, las conversaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos dejaría de tener sentido. Ucrania produce 3.000 drones FPV mensuales en plantas de Lviv, está al noroeste de Ucrania, respaldadas por $1.200 millones en ayuda internacional específica para tecnología dron y 61.000 millones en asistencia total desde 2022. Los sabotajes en Briansk y Kursk, aunque de autoría incierta, comprometieron la operación de interrumpir rutas logísticas críticas.
En Briansk, la destrucción del puente cortó una arteria clave para el transporte de tropas. En Kursk, el descarrilamiento de un tren de carga afectó el suministro de combustible militar, debilitando la capacidad de respuesta rusa. El Instituto para la Guerra sugiere que estos sabotajes podrían involucrar a partisanos locales o grupos pro-ucranianos que estuviesen operando con apoyo logístico en Kiev. La operación Web recuerda el asesinato de Soleimani por Estados Unidos en 2020, pero con recursos mucho más limitados y un enfoque en la guerra asimétrica. La vastedad de Rusia, con 17 millones de kilómetros cuadrados, facilita estas incursiones al dificultar la vigilancia en un territorio tan extenso, pero también expone a Ucrania a represalias potencialmente devastadoras. Las negociaciones de paz en Estambul, que buscan un equilibrio entre las demandas de Kiev y Moscú, pues están en riesgo, evidentemente, con Turquía luchando por mantener a ambas partes en la mesa. Una escalada rusa podría transformar el conflicto en una crisis regional, afectando la seguridad energética europea, especialmente tras la reducción del 25% de las exportaciones del gas ruso. El éxito táctico de Ucrania contrasta con los riesgos estratégicos, mientras Kiev demuestra su capacidad para desafiar a una superpotencia. También tensa las relaciones con aliados claves como Estados Unidos, que busca evitar un conflicto directo con Rusia, o eso parece. Porque ya las últimas semanas están dando una impresión diferente, no ya porque él no estuviese buscando la paz, sino porque dentro de su equipo hay influencias y sectores diferentes que piensan de una manera diferente a Trump y ya se empieza a dudar sobre la cohesión que Trump y el control que tiene Trump sobre el equipo que ha formado para la presidencia. La operación Web ha elevado la moral ucraniana, pero podría provocar una respuesta rusa que altere el equilibrio global. Y el silencio del Kremlin tras los ataques a Lenia y Belaya y los sabotajes en Briansk y Kursk ha fracturado la cohesión social rusa. La sociedad rusa está atrapada en un torbellino de convulsión, rabia y decepción comparable a la crisis desencadenada por el hundimiento de Moscú, como hemos comentado, y el atentado de Crocus en 2023. Una encuesta en VK ha revelado que el 68% de rusos desconfía de las autoridades, un nivel que amenaza la estabilidad interna y la capacidad del gobierno para movilizar apoyo. El Kremlin debería adoptar una narrativa clara y honesta, explicando por qué opta por la contención en lugar de una escalada militar para contrarrestar los rumores y la desinformación. En contraste, el presidente Zelensky ha unificado a Ucrania con discursos diarios que combinan esperanza, desafío y un llamado a la resistencia. Incluso en medio de cortes de energía y bombardeos, el pueblo ucraniano pues se siente respaldado con una información continua. Bueno, si es verdad o no es verdad. Aquí de lo que hablamos es que el pueblo ucraniano, en este caso sería el pueblo ruso, tenga la información de sus autoridades. En Israel, en su conflicto con Gaza, utiliza sesiones informativas diarias para mantener a la población informada y alineada con los objetivos nacionales. El analista Dmitry Orlov advirtió que la alineación social podría reducir el alistamiento militar en un 20%, en un momento en que Rusia necesita cohesión para sostener sus operaciones en Ucrania. Durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, Estados Unidos evitó el pánico con mensajes cuidadosamente calibrados que explicaban las decisiones del gobierno. Rusia, sin embargo, carece de una estrategia comunicativa coherente, dejando espacio para que las redes sociales amplifiquen la frustración. Las sanciones internacionales que han reducido las exportaciones de gas ruso en un 25% en el 2022 y la caída del rublo en un 3% tras los ataques han intensificado la presión económica. La diáspora rusa en París salió a las calles exigiendo transparencia y reformas estructurales en el manejo militar.
Los sabotajes en Briansk y Kursk han alimentado teorías conspirativas con algunos usuarios en Telegram especulando sobre traiciones internas o la implicación de agencias extranjeras. En Briansk, las imágenes de familias evacuadas han generado empatía, pero también críticas a la incapacidad del gobierno para proteger a los civiles. El silencio del Kremlin no solo agrava la desconfianza, sino que también debilita la narrativa de Rusia como superpotencia invulnerable. Sin una comunicación efectiva, el gobierno arriesga perder el apoyo de una población que ya enfrenta sanciones, inflación y el peso psicológico de un conflicto prolongado, y la paciencia eterna pues nunca puede llegar a un momento en que puede explotar. ¿Qué mensaje debería transmitir el Kremlin para recuperar la confianza de su pueblo? Comparte la propuesta en los comentarios. Imágenes satelitales confirmaron la destrucción de 13 aviones estratégicos de Olenia, 8 Tupolev 95MS y 4 Tupolev 22M y un An-12. En Medalla, 3 impactos de drones dañaron infraestructura, aunque las pérdidas exactas siguen sin confirmarse. La Dirección de Inteligencia de Ucrania, el GUR, afirmó haber destruido 40 aviones, una cifra seguramente inflada, con fines propagandísticos, ¿no? Rusia, con 60 Tupolev 95MS y 17 Tupolev 160 en su flota, pues ha perdido aproximadamente el 15% de su capacidad aérea estratégica, un golpe significativo a su proyecto de poder. Los aviones en Olenia estaban en mantenimiento rutinario sin municiones a bordo, lo que evitó explosiones secundarias que podrían haber multiplicado los daños. La falta de búnkeres reforzados ha sido criticada como negligencia criminal por muchos usuarios en las redes. Reponer un Tupolev 95MS requiere entre 18 y 24 meses y hasta 100 millones de dólares. Una tarea casi imposible bajo sanciones que restringen el acceso a componentes occidentales como microchips y turbinas. Los costos de reparación y el plazo podrían superar los 200 millones de dólares, según estimaciones preliminares. Económicamente, el impacto ha sido inmediato. El rublo cayó un 3% y la bolsa de Moscú ha perdido 3.500 millones de dólares en valor de mercado. A largo plazo, Dmitry Trenin estima que Rusia podría verse obligada a resignar 1.000 millones de dólares de su presupuesto militar, desviando recursos de frentes antiguos como Donbass. Socialmente, una encuesta en Telegram ha mostrado que el 75% de los rusos exigen responsabilidades, desde destituciones de generales hasta auditorías de contratos militares. La diáspora rusa en Nueva York organizó foros en línea criticando la inacción del Kremlin y demandando una revisión de la estrategia de defensa. Los sabotajes en Briansk y Kursk han complicado la recuperación. La interrupción de rutas logísticas ha retrasado el suministro de tropas en la frontera, aumentando las tensiones en comunidades locales que temen nuevos ataques. En Kursk, la pérdida de combustible militar ha generado cuellos de botella en las operaciones, mientras que en Briansk el colapso del puente ha afectado al transporte civil, exacerbando la percepción de inseguridad. Estas pérdidas no solo debilitan la capacidad militar de Rusia, sino que también plantean preguntas esenciales sobre su rol como superpotencia. La combinación de sanciones, corrupción y fallos defensivos limita su capacidad para responder a amenazas asimétricas, mientras que la presión interna amenaza con fracturar aún más la unidad nacional. Pero hay una cosa clara: Rusia, según su doctrina nuclear, si sufre un ataque a sus características sus características nucleares, como en este caso son los aviones estratégicos que son encargados del transporte de misiles nucleares, según su doctrina militar, está obligada, tiene su le permite contraatacar con un ataque nuclear. Pero esto evidentemente no lo hará.
pero sí que la población necesita de alguna manera que estos ataques sean respondidos y que las autoridades rusas calmen o apacigüen con, con represalias equilibradas a este ataque al ejército ucraniano. Porque hay que reconocer que Ucrania ha golpeado con precisión. Ya terminando ya, vamos a resumir lo que ha pasado en el día de ayer, antes de ayer. 13 aviones destruidos en Olenia y puentes saboteados en Bryansk y Kursk. El silencio de Kremlin ha fracturado la confianza de una nación. Rusia enfrenta un dilema: reforzar sus defensas o arriesgar una escalada que podría desencadenar un conflicto mayor. Ucrania, respaldada por 61.000 millones de dólares en ayuda, tensa los límites mientras las negociaciones de paz en Estambul penden a un hilo. La OTAN sospechosa porque muchos dedos apuntan a los ingleses como instigadores de los ataques, declara democracia e inestabilidad, y el rublo cayó un 3%. ¿Quién dará el próximo paso? Suscríbete, activa la campanita y comparte. Ser felices. Adiós.